¿Qué le hiciste a mi hijo? No, esperes. Alberto, ¿qué estás haciendo? Nadie entra ni sale de este lugar hasta que lo pongan Almeida primero en la lista de trasplantes. Nadie. El Teca Martínez no da ni un peso por ustedes. No hables. La señorita Samantha Peña trabaja aquí, ¿cierto? Ella no está credencializada como trabajadora sexual. Por lo tanto, este lugar queda cerrado por explotación. No te puedo perdonar que te hayas acostado con la novia de tu hijo. Quiero el divorcio. Mi cuñada se quería arreglar para la ocasión, pero seguramente tiene una explicación para su tardanza, ¿eh? Tu tiempo voy a estar suspendido por delincuencia. Hasta que a los jefes se les olvide todo lo que tuvieron que mover para que no pisaras la cárcel. ¿Tu carnala tiene una dirección en Morelia? Sí. Pues a mí se me hace que se fue para Michoacán. ¿Cómo nadie se dio cuenta de que el bruto se estaba llevando el dinero? Ahora, ¿cómo voy a ayudar al Teca? ¿De dónde voy a sacar la lana? Entonces sí te importo. Espero que estés mejor. Aunque el nuevo jefe nos sacó del caso, quiero que sepas que el marrano escapó. Se entera de que cruzó la frontera hacia México. Bro, vente de volada al hospital. Consiguieron un corazón para Almeida. Yo maté a Rogelio. Yo le pedí a los muchachos que lo mataran en la cajuela. ¿Cómo salió la operación? ¿Cómo está todo? Ya nosotros no encontramos ni al marrano ni a Sofía, pero lo que encontramos fue una guacala y reputa. Pilla esto. Salvador tuvo un choque séptico por una herida en la pierna que no se ha curado. No sé si le podamos salvar la extremidad. Usted le va a salvar esa pierna, ¿estamos? Tienes el don de la esperanza. Ay, ¿qué tanta esperanza sientes? El burdel está cerrado, pero podemos atenderte mi hija y yo. Te juro que no sé qué está diciendo. Tu mamá me acaba de aclarar las pocas dudas que me quedaban. La realidad es que tú no eres un hombre de una sola mujer. ¿O sí? Micha, ¿qué tanto haces ahí? ¿Qué tanto traes? Llevas un rato de tiempo. ¿Qué traes en esa caja? Son cosas que compramos para Sarita. El sueño de mi vida cabe en esta caja. Y como esta caja se va a ir a la basura. Entiendo cómo te sientes. Esto mismo nos pasó cuando perdimos a Manuelito. ¿Cómo puedes ponerte así por alguien que no conoces, que ni siquiera ha nacido? Tenemos que seguir adelante. Por Elizabeth, por nuestra familia. Perdóname. No sabes lo gacho que se siente no poder darte un hijo de tu propia sangre. Escúchame bien, Rosario. No hay nada que perdonar. Sí, fui mujeriego. Pero contigo quiero algo completamente diferente. Quiero dar vuelta a la página, quiero empezar un nuevo capítulo. Vicenta, yo no creo en los cuentos de hadas, en el amor eterno. Nada de eso. No te quiero presionar, no te quiero forzar a nada. Nada más quiero que nos sintamos bien. Así, un día a la vez. Pues sí, me conoces muy bien y te sabes mi expediente completo. Aquí el problema, mijo, es que yo no sé nada de ti. No sé, pues, tu color favorito, tu música favorita, tu comida favorita, lo que sea, hombre, no sé Azul nada. oscuro. Me gusta el picante. El rock en español, sobre todo. ¿Qué? ¿No? ¿A ti no? No. Bueno, No. Rolling Stone también. ¿Y luego? Fui fumador obsesivo hasta hace un tiempo. Y cada vez que me da ganas de fumar como una paleta. ¿Qué más? Bueno, no sé nada de astrología, pero dicen que no parezco Virgo por lo desordenado que soy. Vicente, en serio, yo no estoy buscando a alguien que me ordene la vida.
Más bien quiero ser generoso y compartir mi desmadre. Pues sí, pero el único que me ha acompañado estos 6 años ha sido Danielito. Y lo puedes seguir haciendo. Tu hijo es increíble, es un hombrecito. ¿Ah, que sí? Sí, es a todo dar. ¿Por qué no te arriesgas? ¿Y si nos quemamos? Nos quemamos juntos. ¿Qué? Ahí estás. Otra vez lo estás haciendo. ¿Otra vez qué estoy haciendo, pues? Lo de la esperanza. Y yo me acerco y siento esperanza. Sí, usted se Me gusta acerca. sentir esperanza y pues me acerco para sentir más esperanza. Ánimo, carnal, ¿eh? Todo le va a salir bien en esa operación. Tú tranquila, carnala. Ni la diabetes ni una pierna pueden contra Salvador Acero. Lo único que puede tumbar a tu carnal es un plumazo en el mero pecho. ¡Ey! Toco madera, no diga cosas. Oye, en verdad te quiero agradecer que hayas conseguido toda la lana. No, no te preocupes, mijo. Aunque todavía me gustaría saber dónde sacaste tanto dinero, ¿eh? Me imagino que eso va a ser una conversación para el rato, ¿o qué? ¿Después, mijo? Después. Está bueno. Bueno, mi chava, vámonos, que nos están esperando en el hospital. ¿Me lo cuidas, Chayo? Sí, mi cheta. Bye. ¿Estás bien? Virgencita, cuídame mucho a mi hermano, ¿no? Por favor. Dulce madre, que estés en nosotros. Alberto dice que en mí vive la esperanza. Yo creo que es puro instinto de supervivencia. Así somos los Acero. Usted solito puede. Usted solito. Tranquilito, mi amor. Muy bien. Y a veces la vida se pone bonita y pues le devuelve a uno la sonrisa. ¿Ya pensaste qué vas a hacer con el dinero que le decomisaste al marrano? Esa lana va a darle alegría a mucha gente. La feria del marrano sirvió para algo más que para comprar droga y mantener su cartel. Para que no lo separen nuestros padres, ¿eh? Muchas gracias, señora Vicenta. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. Me gustaría pensar que ese vato no existe. Que solo fue un mal sueño. Pero sé que estoy despierta y el marrano es muy real. Pero rápido, amigo, rápido. Patrón. Patrón, ¿qué le pasa? Vaya. ¿Qué le pasa, patroncito, ah? Vea, desde que salió de la cárcel, usted no es el mismo. Está todo triste, todo achicopalado, ya no sube fotos ni videos. ¿Qué le pasa? ¿Qué me sirve tener followers o subir videos a mis redes? Si se cae de la de Vicenta Acero me quito todo. A veces me atacan pesadillas donde veo al Teca vivo. Deberías de quitárselas. No me contradigas, Carlos. Los estímulos eléctricos van a hacer que los músculos funcionen adecuadamente. Cuando se despierte, va a estar más fuerte que antes. Lucho por enfocarme en los míos, en protegerlos, aunque es imposible ganarlas todas. Entonces es cáncer. Está en fase 4. Por lo que tenemos que comenzar con el tratamiento cuanto antes. ¿Cómo te sientes? Pero algo es cierto. El dinero abre muchas puertas. Mira, mijo, te van a liberar bajo fianza. Eso fue lo que logré. Por más que declaraste en tu contra, pues no hay pruebas suficientes como para declararte culpable por el asesinato y el secuestro de Rogelio Antolín. El único problema es que pues no te vas a poder dedicar a la política por un buen rato. Pero pues no pasa nada, ¿no? Te vienes con Chavita y conmigo a criar vacas o a ver qué tiznado se nos ocurre. Siempre se puede comenzar de nuevo. ¡Los vi! ¿Qué viste, mijo?
Ahora sí se pueden casar de verdad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Me da mucho gusto que ya estés libre, pero a la casa no puedes volver. Yo te pedí el divorcio. Chepina, yo sé que si usted y yo hablamos nos podemos arreglar. Chepina, por favor, escúchame. Para mí todo está muy claro. Tú me engañaste con la novia de tu propio hijo. ¿Pero qué tarugada está diciendo, hombre? ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Usted me cree a mí capaz de hacer una estupidez como esa? No, Chepina. Oiga, ¿qué le pasa? Usted está muy blanca, muy pálida. Estoy bien. Vete, por favor. Está bueno. Una cosa es cierta. Si nuestra familia va a sobrevivir, tendrá que hacerlo unida. Felipe, mijo, mire, ¿de verdad usted me cree capaz a mí de ponerle un dedo encima a su novia? Pues la verdad es que yo tampoco me porto muy bien, que digamos. Mira, todavía no sé lo que está pasando, pero lo que sí me queda claro es que te entregaste por mí. Bueno, sacrificaste tu carrera, la candidatura y eso solo lo hace su papá de verdad. ¿Has estado aquí? Sí. Gracias. Gracias por estar siempre al pendiente. Y perdóname. Perdóname por dudar de ti. Mientras estemos vivos, es obligatorio tener esperanza. Aunque nuestros enemigos sigan por ahí, aunque nada es perfecto, la vida, la intensa, la bellísima vida, pues sigue. Y lo mejor, ya nos libramos del Teca Martínez. En estos últimos 2 meses. Estos últimos 2 meses. Ay, no, Fuentes. No empieces de cursi, mijo. Ay, no las estamos pasando muy bien, hombre. Me siento inspirado, es eso. A ver. Déjame seguir. Sí. A ver, no te puedo prometer que no nos vamos a pelear nunca. No puedo. Tampoco te puedo prometer que... No te puedo prometer que... ¿Qué estaba diciendo? No puedo prometer que seamos felices para siempre. Tampoco puedo. Pero hoy sí siento que te amo. Y te amo para siempre. Ah, qué bonito. Ya, pues yo te voy a decir la verdad también, mijo. Pues sí, me gustas, ¿cómo no? Sí. ¿Sí? Y pues también me enamoré. ¿Cómo? Ya lo dije, no lo repito. Un ratito, nada más. Cuidado. Bien. Despacio. Despacio. Eso. Mira, estoy bien. Ni creas que con esto me vas a comprar para no hacer los ejercicios, ¿eh? Pero si los haces todos, a lo mejor ya hasta te doy un regalito. Pues entonces lo voy a hacer el doble de rápido.
Espera, está sonando mis... ¿Bueno? Sí, soy yo. Sí, sé dónde queda. Gracias, vamos para allá. ¿Qué pasó, Chayo? Aida dio a luz. Y pues no vas a creer esto. Mi carnala se arrepintió. No se va a quedar con la bebé. Nos dejó a Sarita en una iglesia cerca de aquí. Tenemos a nuestra hija, Salvador. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.